En la primera mitad del siglo XV vivía en el barrio San Lorenzo un infeliz cargador de lana, llamado Gonzalo García, a quien su escaso jornal no bastaba para sostener a su esposa e hija, la primera paralítica y la segunda demente. Desesperado con tan triste situación, salió un día por la puerta de Baeza hacia el arroyo de las Peñas o las Piedras, caer de la Fuensanta, y hacia el sitio que aún se denomina de las Moras, a causa de las muchas frutas silvestres nacidas en aquellos paredones. Meditabundo y pensativo iba Gonzalo hacia el mencionado sitio, cuando se le acercaron dos hermosas jóvenes y un gallardo mancebo. La primera le dirigió estas o parecidas cariñosas palabras: Gonzalo, toma un vaso de agua de aquella fuente, y con devoción dadlo a tu mujer e hija, y tendrán salud. Desconcertado quedó aquel desgraciado con estas palabras, y más aún cuando supo por las palabras del joven que era de la Virgen María, quien le había hablado, y San Aciclo y Santa Victoria, sus acompañantes. Lleno de gozo y admirado, volvió ansioso la vista hacia el sitio señalado, donde efectivamente corría el agua, manando de entre las descubiertas raíces de una higuera. Al ver la fuente iba a arrojarse a los pies de su celestial bienhechora, cuando éste ya había desaparecido de los santos mártires. Muy alegre y agradecido, corrió Gonzalo a una alfarería cercana, compró el jarrón, lo llenó de agua milagrosa y lo llevó a casa para que bebieran su mujer y su hija, y quienes se curaron de sus padecimientos. La noticia circuló por toda la ciudad, los enfermos corrieron a beber de la fuente designada, y las nuevas curaciones justificaron más y más las virtudes de la agua, pero nadie acertaba a descifrar aquel misterio, descubierto al fin por otra nueva revelación. La noticia circuló por toda la ciudad, y los enfermos corrieron a beber del agua de dicha fuente, siendo testigos de nuevas curaciones y de la virtud de su agua. 20 años habían transcurrido desde aquel milagroso suceso, hasta que todavía nadie se explicaba cuando un ermitaño de la Albaida se curó también bebiendo de esta agua y les pidió a Dios y a la Virgen que le aclararan aquel misterio. Una noche, la del 8 de septiembre, oyó cierta voz que relevó que en el tronco de aquella higuera se encerraba la imagen de una Virgen, depositada en un hueco cuando la persecución de los cristianos. El ermitaño corrió al día siguiente a presentarse al obispo de Córdoba, don Sancho de Rojas, y contándole lo ocurrido, éste hizo cortar el árbol, confirmándose las palabras del ermitaño, puesto que fue hallada la imagen que con tanta devoción veneramos. Es de barro y tiene una espalda, unas letras muy gastadas, al parecer góticas. Se divulgó la noticia con la velocidad del rayo, acudiendo casi toda su totalidad al vecindario de Córdoba con el clero, autoridades y demás corporaciones, formando toda una procesión que en medio de una alegría indescriptible aumenta por el repique de tantas campanas como entonces había, y del disparo de cohetes y arcabuces. Llegó con la imagen del sagrado santuario antiguo de la catedral, hoy capilla de la Cena, donde la depositaron hasta el edificio en el ciego del Cabraigo del primer santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta y el humilladero Posito costeado por el obispo don Sancho de Rojas. Esta ermita fue construida entre 1880 y 1881 por Felipe Sainz de Veneranda, arquitecto municipal. En 1949 es declarada Patrimonio Histórico Español. Pero, ¿quiénes eran estos mártires cordobeses? Para conocer la historia hay que remontarse al año 304 con Diocleciano, Aciclo y Victoria. Eran dos jóvenes hermanos que profesaban el cristianismo y que fueron criados por su ama, Minciana, tras quedar huérfanos. Sus vidas pasarán a la historia del cristianismo y serán canonizados por ser unos mártires de su tiempo. Y es que estos jóvenes fueron llevados a la presencia del juez de la ciudad para renegar de su fe, siendo sometidos a muy variadas y dolorosas torturas. Se cuenta que se ordenó meter a Victoria y a Aciclo en un horno para que, al escucharse los cánticos provenientes del horno, el prefecto romano ordenó que se le arrojara al río Guadalquivir atados a piedras, pero ambos santos aparecieron flotando sin sufrir daño. Entonces se ordenó que se le colocara sobre un fuego, pero este escapó del control de los verdugos, muriendo muchos paganos sin que el fuego afectase a los hermanos. Finalmente se da la orden de su decapitación, razón por la que Aciclo ha representado con una línea roja de sangre en el cuello.
La devoción por el arcángel San Rafael se remonta al siglo XVI. Cuando la peste asolaba la ciudad en el siglo XVI, el arcángel San Rafael se le apareció al padre Roela en 4 ocasiones, revelándole que él salvaría la ciudad. El sacerdote, temeroso de todo fuera un engaño de sus sentidos y después de consultar el caso con teólogos de la Compañía de Jesús, visitó al provisor, quien le ordenó que si se producía una quinta aparición, le preguntase quién era. Así fue, en la madrugada del 7 de mayo de 1578 se produjo esta quinta aparición en la que San Rafael le dijo al sacerdote: «Yo te juro por Jesucristo crucificado que soy Rafael, ángel a quien Dios tiene puesto por guarda de esta ciudad». Al poco tiempo dejaron de morir personas en Córdoba a causa de la epidemia. 9 años después, el padre Roela fallecía en Córdoba dado conocimiento de las apariciones solo a los teólogos. Por eso tuvieron que pasar 25 años para que las revelaciones de San Rafael al sacerdote pudiesen ser leídas. La devoción al arcángel era tan grande que, con donativos de los cordobeses y con la ayuda de la nobleza, en 1610 se iniciaron unas obras para levantar una iglesia dedicada a su culto, que finalizaron en 1732. Poco a poco el templo se iba quedando pequeño, por lo que fue necesario ampliarlo. La Puerta del Puente es una de las 3 únicas puertas que se conservan de la ciudad de Córdoba, junto a la Puerta de Almodóvar y a la Puerta de Sevilla. La actual puerta se sitúa en un enclave donde antaño también se localizaron las puertas romanas, así como musulmanas. Va Alcántara, va Al-Badi, va Al-Yazira o va Al-Sura. En época romana unía la ciudad del Puente Romano y la Vía Augusta. Desde 1931, la puerta, conjuntamente con el Puente Romano y la Torre de la Calahorra, está declarada Vía de Interés Cultural en la categoría de monumento. Además, pertenece al Centro Histórico de Córdoba, declarado Patrimonio de la Humanidad. Triunfo de la Plaza del Potro. Es la obra del escultor francés Michel Verdiger, que lo terminó en 1781. En un principio se colocó en la Plaza del Ángel, pero en 1924 se trasladó aquí. El origen de este triunfo se sitúa en 1768, cuando el escultor francés solicita al ayuntamiento el terreno necesario para ubicar su obra, siéndole concedido en la Plaza del Ángel, donde él vivía. La descripción de Ramírez de Arellano nos indica cómo eran sus orígenes. Sobre una base de piedra blanca con recuadros negros, en los que se representaba el hambre, la peste y las tormentas, había 3 salientes sosteniendo la fe, la devoción y la perseverancia.